profundo. Entonces, la mayoría de las lesiones tumorales, benignas y también malignas, ocupan la porción superficial de la glándula parótida. Entonces, el procedimiento quirúrgico va a consistir en una exéresis de la misma, tanto en patología benigna como maligna. ¿Por qué en patología benigna debemos hacer una resección de la glándula, de la porción superficial o el lóbulo superficial de la glándula parótida? Esto porque hemos visto en el caso, por ejemplo, del tumor más frecuente, que es el adenoma pleomorfo, tiende en gran porcentaje a la recidiva cuando solamente se hace una tumorectomía. Y eso habíamos visto que se debía a que existen unas extensiones extracapsulares de tejido tumoral, ¿no? Y si dejamos este tejido, va a haber una recidiva. Entonces, para la parotidectomía superficial, generalmente hacemos esta incisión. Es una incisión que curva, que sigue la porción anterior, curva que va por delante del pabellón auricular y luego se extiende en una concavidad o concavidad inferior por un pliegue de piel natural por debajo del ángulo de la mandíbula. Posteriormente incidimos el tejido celular subcutáneo y se despliegan dos colgajos, como podemos observar acá, un colgajo superior y el colgajo inferior. Aquí ya vamos a ver que se encuentra la fascia de la glándula parótida, que por el momento no se la va a abrir, ¿no? Entonces tenemos un colgajo superior, inferior, y vamos a identificar ya la cápsula o la fascia que cubre la glándula parótida en su porción anterior. Entonces, mediante una disección roma, utilizando una pequeña pinza, se separa la glándula de la apófisis mastoides. Podemos observar acá que tenemos el cartílago del conducto auditivo externo, la apófisis mastoides, el músculo esternocleidomastoideo, y tenemos una fascia que va a estar uniendo el músculo, la apófisis mastoides con la glándula parótida. Entonces vamos separando con mucha delicadeza este tejido. Y para evitar que haya un sangrado muy importante, nos vamos a pegar a la fascia del periósteo de la apófisis mastoides, ¿no? Solamente se utiliza el electrocauterio para coagular vasos bien alejados de cualquier posible localización del nervio facial. Vamos a ver que en esta zona vamos a encontrar en la parte más profunda el nacimiento del nervio facial en la región cervical. Una vez que vemos, se va a seccionar el nervio auricular mayor, como podemos observar acá, y también la vena yugular externa que se encuentran en la parte más inferior del lóbulo superficial de la glándula parótida. Entonces podemos ver acá y están seccionados tanto el nervio como la vena, y vamos a poder observar acá un tejido. Este tejido se denomina fascia temporomastoidea, y esta fascia que va desde el tímpano o de la fisura tímpano-mastoidea hacia la glándula es muy importante, porque una vez que seccionemos esta fascia, en la parte más profunda vamos a encontrar el tronco principal del nervio facial. Entonces, una vez que nosotros seccionemos esta fascia, vamos a poder encontrar el tronco principal del nervio facial. Entonces, constituye un buen punto de reparo para la identificación. Después de una vez que hemos seccionado esta fascia, podemos encontrar el nacimiento o el ingreso del nervio facial hacia la glándula parótida, y vamos a poder ver sus dos principales divisiones, ¿no? La división cérvico-facial, que se va hacia la parte inferior, y la división cigomático-temporal, que tiene una dirección más ascendente.
Se exponen los ramos mandibular y el ramo cervical de esta división. Y posteriormente, ya cuando está la parte que está liberada de la glándula, se dirige hacia adelante, mientras una pinza va a seguir la disección siguiendo la división cigomático-temporal. Entonces, en esta fase ya vamos a poder observar por detrás de esta división del nervio facial ya la glándula o la parte o la porción profunda de la glándula parótida, ¿no? Detrás de los ramos del nervio, de estas fibras nerviosas que están entrecruzadas. El conducto de Stenum vamos a poder observarlo a este nivel, si se fijan acá, y se va a ligar en el margen anterior de la herida. Van a haber filamentos terminales del ramo del bucinador, que es este, que tienen que se pueden ver cruzando el conducto de Stenum, que tenemos que tener mucho cuidado de no lesionarlos cuando estemos tomando o seccionando el conducto de Stenum. El área final para disecar es el borde superior, donde se exponen tanto los ramos cigomáticos como los ramos temporales. Una vez que ha concluido la resección, vamos a cerrar la piel, el colgajo por planos, individualmente el tejido celular subcutáneo y la piel, con puntos separados. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de la parotidectomía superficial? Puede haber una lesión nerviosa. Si nosotros hemos visto, los ramos nerviosos son a veces muy, muy pequeños, muy delgados, incluso necesitamos una lupa para poder identificarlos, pero la disección tiene que ser muy cuidadosa para evitar su lesión. Si hay una lesión nerviosa, vamos a tener una denervación del sitio donde tenemos que recibe la sensibilidad del nervio facial. Y también vamos a ver que hay alteración de la parte motora, de los músculos que inerva el nervio facial. Puede haber una recidiva de una neoplasia benigna cuando no se ha hecho una adecuada resección, se ha dejado tejido residual. Puede haber una sudoración gustatoria y la hemorragia posoperatoria por las ramas de la arteria o la vena temporales superficiales que pueden sangrar en el posoperatorio. Y también puede haber un fracaso al alcanzar la lobectomía, es decir, que podemos tener dificultades de la lobectomía superficial. La parotidectomía del lóbulo profundo con preservación del nervio facial. Cuando tenemos una lesión que se aloja en el lóbulo profundo de la glándula parótida, una vez realizada la parotidectomía superficial, proseguimos con la resección del lóbulo profundo. Esto se realiza separando el nervio facial y sus ramas y divisiones hacia arriba, y se puede disecar el lóbulo profundo de la parótida, ¿no? Si nosotros separamos estas ramas, vamos a poder exponer y resecar el lóbulo profundo. Más allá del lóbulo profundo vamos a poder ver las ramas terminales de la arteria carótida externa y el origen de la vena facial posterior, ¿no? Aquí podemos ver el origen de la vena facial posterior, que vamos a ligarla, como se ve en este esquema. También podemos ver las ramas de la carótida interna, como ser la carótida auricular posterior, y también la arteria temporal superficial. La arteria temporal superficial con la vena temporal superficial van a también a ligarse. Debemos tener cuidado cuando se haga la resección de la arteria auricular posterior, porque puede dar un sangrado muy importante. Separando el nervio facial y sus ramas y divisiones hacia arriba, bueno, indicamos que se puede retirar el lóbulo profundo de la parótida. Posteriormente vamos a ver la resección de la glándula submaxilar por enfermedad benigna, ¿no? Vamos a ver que vamos a hacer una incisión
a 4 centímetros por debajo del borde inferior del cuerpo de la mandíbula, y esto evitará la lesión del ramo mandibular del plexo facial, el cual cuelga debajo de la mandíbula como una marca. La vamos a ver más adelante en algunas imágenes. Y obviamente presenta resultados estéticamente excelentes, ¿no? Porque sigue estas líneas de expresión en la región cervical. Entonces se va a hacer una incisión que va a continuar a través del músculo cutáneo del cuello y la fascia cervical superficial. ¿Ya? Estas estructuras van a constituir en los colgajos cutáneos, uno superior y el otro inferior. Vamos a poder ver acá el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo a este nivel, que puede quedar expuesto en el ángulo posterior externo de la herida. Después vamos a identificar la vena facial común y sus tributarias, como podemos observar acá, la vena facial común y la vena facial anterior, que es tributaria de esta. La disección de los colgajos tanto superior como inferior, en el caso del inferior no debe sobrepasar el tendón intermedio del músculo digástrico. Podemos observar acá el músculo digástrico que veíamos que era un límite anatómico del triángulo digástrico donde se encontraba la glándula submaxilar. Entonces aquí lo tenemos, ¿no? Entonces la disección inferior va a ir hasta el tendón intermedio del músculo digástrico. El colgajo superior se diseca entre el plano entre la fascia cervical superficial y la cápsula de la glándula. Se debe evitar la lesión del nervio mandibular. Acá podemos observar un ramo del nervio mandibular que está discurriendo por debajo de la rama horizontal de la mandíbula y que se debe cuidar porque no debemos lesionarlo. El nervio es superficial a la arteria maxilar externa y anterior a la vena facial anterior, ¿no? Y se halla por debajo del platisma y la fascia cervical superficial. Entonces, la arteria maxilar externa y la vena facial anterior se ligan, como podemos observar acá. La vena maxilar interna y la vena facial se van a ligar ambas. La arteria está por dentro de la vena y atraviesa la cápsula generalmente, y atraviesa también el parénquima glandular. La vena casi siempre es superficial y no atraviesa la glándula. Y el nervio debe siempre estarse viendo durante todo el procedimiento para evitar su lesión. La extirpación ya de la glándula empieza de su parte inferior, se abre un plano entre el tendón intermedio del digástrico y la glándula, ¿no? Y aquí ya vamos a poder ver el nervio hipogloso en la parte inferior. Un poco más atrás va a estar la arteria maxilar externa, que es la misma que está en la parte superior, una vez que ya ha atravesado la glándula. También se identifica su ingreso hacia la glándula submaxilar. Entonces, la arteria maxilar también se secciona y el nervio hipogloso está acompañado generalmente de un afluente importante, la vena lingual, que pasa por debajo del músculo digástrico y que también puede ser una fuente de sangrado importante que sí debemos tomar en cuenta para no lesionar. Una vez que se ha seccionado la arteria, entonces seguimos nuevamente haciendo una pequeña compresión con una torunda, la glándula hacia la parte inferior, y vamos a exponer el lóbulo profundo y lo vamos a separar del músculo miloioideo. ¿Se acuerdan que la porción superior de la glándula submaxilar se encontraba cabalgando por encima del músculo miloioideo? Este músculo va a dividir la glándula en sus dos lóbulos. Entonces separamos el músculo miloioideo y con una torunda vamos a traccionar hacia abajo con suavidad, exponiendo en la parte superior. Veíamos que en esta región estaba en íntima relación en la parte superior con el nervio lingual y en la parte inferior con el nervio hipogloso.
Por dentro del nervio lingual se encuentra el conducto excretor de la glándula submaxilar, que es el conducto de Wharton. Tanto el nervio lingual como el conducto de Wharton pasan por detrás, como podemos ver aquí, del músculo miloioideo. El conducto de Wharton se liga y se secciona y ahora sí se ve con claridad el músculo geniogloso, que forman parte del piso de este triángulo, y por delante y un plano un poco más por detrás se ve el músculo hipogloso, que lo vamos a ver una vez que ya esté completamente resecada la glándula. Igual, el nervio lingual se debe siempre preservar. Y bueno, una vez concluida ya la resección, vamos a poder observar el músculo miloioideo, el músculo geniogloso, en la parte posterior el músculo hipogloso, la vena lingual, el nervio hipogloso y las otras estructuras que van a introducirse debajo de los músculos. Acá podemos ver también los ganglios linfáticos que siempre se encuentran debajo de la mandíbula, ¿no? Del grupo submandibular que se preserva. Posteriormente se cierra la fascia, también el tejido celular subcutáneo y la piel, y siempre se deja un drenaje, mejor si es un drenaje aspirativo a baja presión, como el Jackson Pratt, y se cierra la herida aproximando el plano con Catwood 4 ceros y la piel se aproxima con nylon 5 ceros. En cuanto a las resecciones de la glándula sublingual, existen diferentes consideraciones, porque la elección del procedimiento quirúrgico para la resección, de una neoplasia de la glándula sublingual depende del tamaño y la extensión del tumor. Muchas veces estas lesiones no pueden diferenciarse de las lesiones de las glándulas salivales menores, entonces muchas veces no existe una diferenciación. Y como saben, la mayoría de las glándulas sublinguales, cuando se tratan de neoplasias malignas por la incidencia en este caso. Las lesiones pequeñas limitadas al piso de la boca suelen ser tratadas mediante una extirpación local. Las lesiones mayores pueden requerir una resección transcervical que va a incluir también la resección de la glándula submaxilar, debido a que cualquier resección del piso de la boca va a tener que comprometer el conducto de Wharton, entonces se tiene que hacer además una resección de la glándula submaxilar. Generalmente las lesiones son malignas y de ser imposibles distinguirlos clínicamente de sus equivalentes de las glándulas salivales menores o de las glándulas submaxilar. La extirpación correcta puede requerir una resección combinada con una mandibulectomía marginal o segmentaria. Muy bien, entonces, para terminar, vamos a ver algunos casos clínicos. El primer caso clínico se trata de una mujer de 55 años, consulta por una tumoración de inicio súbito de una semana de evolución ubicada por debajo de la mandíbula. Del lado derecho, presenta fiebre, malestar general. Como antecedentes usa prótesis dentales y al examen físico se palpa un nódulo único, móvil de consistencia elástica y además existen adenomegalias periféricas. ¿Alguien puede decirme? Entonces, si nosotros vamos a ver y diferenciar de las lesiones, tendremos que diferenciar si se trata de una lesión neoplásica o una lesión inflamatoria. Entonces, a diferencia de las lesiones neoplásicas, las lesiones inflamatorias tienen una evolución reciente. Entonces, probablemente da, como nuestro caso, es una semana de evolución, tiene datos inflamatorios, fiebre, dolor, malestar, un aspecto importante que usa prótesis dentales y que es un nódulo único móvil de consistencia elástica y además que va acompañada de adenomegalias que tienen características probablemente reactivas. Entonces, ¿de qué se tratará el caso? ¿Alguien puede decirme? Por la
por el tiempo, doctora, creo que puede ser una adenopatía aguda. Ya. La lesión se encuentra en relación, si te fijas acá, tenemos un aumento de volumen por debajo del ángulo de la mandíbula, ¿no? Si bien podría ser una adenopatía, si normalmente la evolución, además que tiene adenopatías periféricas, ¿no? Y es una lesión un poco grande para hacer una adenitis reactiva. No sé, doctora. Estamos hablando de patologías de las glándulas salivales, ¿no es cierto? Entonces, ¿será una patología neoplásica o será una patología inflamatoria? Inflamatoria, doctora. Inflamatoria. ¿La localización corresponde a qué glándula salival? Submaxilar. Sí, submaxilar. ¿Será submaxilar? La submaxilar tendría que encontrarse mucho más abajo acá, ¿no? Tendría la glándula parótida, ¿no? Entonces, si es un proceso inflamatorio de la glándula parótida, por frecuencia, vamos a ver, es una paciente de 55 años, entonces por frecuencia podría tratarse de un proceso inflamatorio de la glándula parótida que se denomina cialoadenitis, ¿no? Y las más frecuentes son las cialoadenitis bacterianas. Un dato importante que tienen estos pacientes como una causa predisponente es la presencia de prótesis dentales, ¿no? La acumulación de bacterias a nivel de la cavidad oral que van a producir un proceso inflamatorio que pueden ascender a través de vía canalicular y producir una obstrucción canalicular. Entonces, es una cialoadenitis bacteriana. Este caso, más sencillito. Es un paciente varón de 73 años, es un paciente adulto mayor que tiene antecedente de consumo de tabaco, tabaquismo crónico, ¿ya? Toda una vida. Consulta por una tumoración asintomática, no tiene dolor, de 1 año de evolución, es una evolución larga, ¿ya? Ubicada por debajo del pabellón auricular y fíjense, está levantando el lóbulo de la oreja. Y de crecimiento lento. Al examen físico se evidencia aumento de volumen en la región parotidia derecha. Se palpa un nódulo único de unos 8 centímetros que es móvil, de consistencia elástica y no se palpan adenomegalias. ¿Cuál será el diagnóstico? Entonces, vamos a diferenciar si se trata de una lesión. Sospechamos que es una lesión que está a nivel de la glándula parótida por la localización. Entonces, ¿será una lesión inflamatoria? Tendrá una evolución rápida, hay datos inflamatorios, tiene una evolución brusca, es aguda. No, ¿verdad? Es una evolución crónica, entonces probablemente se trata de una enfermedad neoplásica, ¿ya? Ahora, dentro de las enfermedades neoplásicas también podemos diferenciar clínicamente si es una neoplasia benigna o una neoplasia maligna. Entonces, nos tenemos que fijar en las características de esta lesión. Entonces, hemos dicho que las lesiones benignas generalmente son móviles, tienen consistencia elástica y no van asociados a adenopatías. Por otro lado, las lesiones neoplásicas y no infiltran la piel. Si ven, no hay infiltración de la piel. Si vemos al paciente por la cara anterior, pues de frente, vamos a ver que no hay alteración del nervio facial. Entonces, probablemente se trata de una lesión benigna una neoplasia benigna de la glándula parótida. Entonces, ayer hemos visto dos lesiones benignas de la glándula parótida que se presentan con mayor frecuencia. ¿Se acuerdan cuáles son?
el chanchullo. Teníamos el adenoma pleomorfo, que es el más frecuente, casi el 80% de los casos, y más o menos un 7% el cistoadenolinfoma o tumor de Warthin, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre el tumor de Warthin y el adenoma pleomorfo? Si podemos observar acá se ve que se trata de un nódulo único. Generalmente en el adenoma pleomorfo es multilobulado, ¿no? Entonces probablemente se trata de un cistoadenoma de Warthin. Y vamos a ver que la ecografía parotidia muestra una lesión única hipoecogénica nodular en el lóbulo superficial de la glándula parótida, y lo mismo la tomografía sin contraste, donde vamos a ver que existe un nódulo que no está invadiendo los tejidos blandos y una extensa tumoración de unos 5 por 5 centímetros más o menos. Entonces se trata de un tumor de Warthin. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para el tumor de Warthin? El tumor de Warthin, que está localizado en la porción superficial de la glándula salival, entonces es la adenectomía superficial o la parotidectomía superficial. Entonces, la incisión que habíamos mencionado en los esquemas, que además se llama incisión de Blair modificada, que va un poquito más detrás para poder ocultar, esconder la incisión, y posteriormente se van a formar los colgajos superior e inferior. Acá podemos ver ya la glándula, la tumoración juntamente con el tejido que se encuentra en la glándula superficial y los ramos del nervio facial, ¿no? Que se ha visto que se han preservado una vez que ha sido retirado la lesión. Y en el reporte de histológico vamos a ver que es un componente epitelial oncocítico junto al característico estroma linfoide, ¿no? Estos son linfocitos con centros germinales, que es característico del tumor de Warthin o el cistoadenolinfoma de Warthin. ¿Ya? Si bien no queremos que ustedes lleguen a un diagnóstico preciso, sí es importante que cada vez que vean una lesión a este nivel hagan una diferenciación. Si se trata de una patología benigna, si es una reacción inflamatoria, o si es una patología neoplásica, si es benigna o maligna, ¿no? Entonces se trata de un cistoadenoma o tumor de Warthin. Este caso es un paciente masculino de 80 años, también es un paciente mayor, es otra característica de las lesiones neoplásicas, por ejemplo, que son más frecuentes en pacientes añosos. De procedencia rural, tiene una tez blanca, antecedentes de angina de pecho, hipertensión arterial compensada, con historia de haber fumado 30 años y haber notado hace 8 meses, estamos hablando de un tiempo bastante largo de evolución, un aumento de volumen pequeño en la región parotidia izquierda, no dolorosa, que fue creciendo paulatinamente y desde hace 3 meses ha tenido un crecimiento marcadamente rápido, de consistencia dura, pétrea y con tendencia a fijarse a la piel. En el examen físico regional vamos a ver una asimetría facial por un aumento de volumen de la región parotidia izquierda de 6 centímetros aproximadamente y que provoca una elevación del lóbulo de la parótida. O el lóbulo de la oreja. Tiene consistencia duro pétrea, fijo a la parte de la piel que lo cubre, la cual está hipercoloreada. Discreto dolor a la palpación, pero esto es un dato sumamente importante. Si se fijan, la comisura labial está desviado hacia el lado izquierdo, hay un borramiento de las arrugas faciales de este lado y también el paciente tiene una imposibilidad de cerrar el ojo, lo cual nos indica que tiene una parálisis facial. Entonces, ¿cuál será el diagnóstico probable? Un carcinoma, doctora.
Un carcinoma de la glándula parótida. El carcinoma, la lesión más frecuente de la glándula parótida es el maligna, o sea, la lesión maligna más frecuente de las glándulas salivales es el carcinoma mucoepidermoide, ¿no? Entonces, fíjense cómo es la diferencia del anterior paciente. Fíjense cómo sí existe una fijación del tumor, una infiltración de la piel, ¿no? Y si nosotros podemos ver aquí la lesión, sí es una lesión bastante dura. Entonces, es una incisión muy similar, pero que tiene que comprometer la piel que está siendo infiltrada por la lesión tumoral, ¿no? Se va a realizar igual, porque esta lesión está localizada en el lóbulo superficial, se va a hacer una parotidectomía superficial más una resección del tumor. Una vez que se termina la cirugía, se ha hecho una rotación de colgajo para poder cubrir el defecto y posteriormente 3 meses después de la cirugía. Obviamente el paciente va a tener una parálisis facial definitiva, ¿no? Porque había infiltración del tumor hacia la lesión. Muy bien. Creo que es el último caso clínico. Es un paciente masculino de 45 años de edad. Es un paciente joven, ¿ya? Presenta un aumento de volumen progresivo en el paladar con una evolución de 17 años. Esa es una lesión de larga evolución, refiriendo disfagia y disnea, es decir, dificultad para tragar y para respirar. Al examen físico se evidencia una asimetría facial, ¿no? Más que todo hacia el lado derecho, con presencia de una incompetencia labial. El paciente no puede cerrar los labios. En una exploración endonasal es posible observar también obstrucción total de ambas fosas nasales por la presencia de una lesión tumoral. Si le pedimos al paciente que abra la boca, vamos a poder ver esta lesión que se encuentra a nivel del paladar, ¿sí? Vemos que tiene una higiene bucal deficiente con presencia de restos radiculares múltiples, es decir, que hay ausencia de los dientes y presencia solamente de las raíces. Y se ve una lesión tumoral de 9 por 9 centímetros de longitud recubierta por una mucosa similar a la mucosa de la boca, de superficie lisa con un tramado vascular, si podemos observar acá. Es firme, indolora la palpación, que abarca gran parte de la cavidad bucal, produciendo un impedimento para realizar, obviamente, funciones de masticación, deglución. También dificulta la respiración y la fonación. Se solicita una tomografía donde podemos ver al corte axial una lesión ocupante de espacio. Podemos ver acá. Esta es la lesión. Isodensa con respecto a los tejidos blandos, adyacentes, ubicada en la hemiarcada maxilar derecha, involucrando el antro maxilar, los cornetes nasales, el septum y la región nasofaríngea. En un corte coronal se observa la misma lesión con bordes hiperdensos, ubicada en el antro maxilar derecho, que invade las fosas nasales, obstruyendo la vía aérea y respetando el piso de la órbita ipsilateral. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál podría ser? Es un paciente joven. ¿Un tumor benigno, doctora? Un tumor benigno, ¿no? Es un tumor benigno porque, fíjense, tiene 17 años de evolución, pero con un comportamiento bastante agresivo, ¿no? Porque está invadiendo todo lo que es el hueso maxilar del lado derecho. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Una vez que se ha hecho la resección, que ha incluido la resección del maxilar superior y que se ha cubierto con una prótesis para poder hacer un puente entre las fosas nasales y la cavidad oral, y se trataba de un adenoma pleomorfo. Si nos fijamos las características, es un tumor, generalmente hemos visto que los tumores
El adenoma pleomorfo puede tener grande tamaño, es una lesión multilobulada que si bien puede ser gigante, está preservando tanto la piel o en este caso la mucosa subyacente, ¿no? Entonces se trata, sí, es un caso bastante raro de un adenoma pleomorfo de una glándula salival menor, que es muy poco frecuente, ¿no? Hemos visto que casi la mayoría, casi un 85% de los adenomas pleomorfos van a encontrarse a nivel de la glándula parotidia. Muy bien, con eso hemos concluido. No sé si existe alguna pregunta. Muy bien, si no hay más preguntas, nos veríamos el día lunes con tumores de la región cervical lateral del cuello. Y con eso estaríamos concluyendo el temario que me corresponde para esta gestión. Si no hay más preguntas, entonces me despido. Los veo el día lunes. Está bien, doctorita. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. A ustedes.